Mis amados amigos y hermanos, quiera nuestro bondadoso y amoroso Señor derramar cual refrescante lluvia en medio del árido desierto, copiosas lluvias de bendiciones sobre todos nosotros. Es de inmensa satisfacción saber que cuento con ustedes para que juntos compartamos estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Y ahora, palabras de sabiduría. Hechos 13, 51 y 52. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos, es decir, contra los judíos, el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. En nuestra meditación anterior, presentamos los comentarios finales de este interesante capítulo 13 del libro de los Hechos desde el punto de vista de nuestro hermano Rubén Vera del devocional diario Meditaciones. Pero como lo venimos haciendo, en busca de más conocimiento y mayor edificación, hoy nos toca presentarles las conclusiones y enfoque final de los versos 48 al 52 bajo la agudeza de la hermenéutica y óptica bíblica de Matthew Henry con la traducción y adaptación al castellano de don Francisco Lacueva. Pero antes de entrar en la presentación de estos comentarios, nos permitimos observarles con relación al verso 52 que, aunque Matthew Henry expresa que los discípulos que estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo eran los que Pablo y Bernabé ganaron y dejaron en Antioquía de Pisidia, no debemos estrechar y limitar tanto el marco de la interpretación, ya que gramaticalmente Lucas, bajo inspiración del Espíritu Santo, se refiere a Pablo y a Bernabé, aunque naturalmente no hay por qué dejar fuera a estos nuevos discípulos que acababan de experimentar el gozo de la salvación y estaban llenos del primer amor. Pero Pablo y Bernabé no solo se gozaban y se llenaban más del Espíritu Santo con tantas almas salvadas, sino además porque fueron dignos de que se cumpliera con ellos y en ellos aquellas enseñanzas del Señor Jesucristo y que registra Mateo en el capítulo 5 versos 11 y 12 y Primera de Pedro 4, 12 al 16. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. De modo pues, mis amados hermanos, que todos los discípulos, por una causa y otra, todos se regocijaban y glorificaban al Señor, como nos debemos gozar y regocijar nosotros, los auténticos discípulos del Señor Jesucristo, cuando los pecadores se convierten a Cristo y son regenerados por el Espíritu Santo y el poder de su gracia salvadora, no importando el color de su bandera, cómo se denominen o bajo qué techo se cobijen.
En este tiempo de la gracia, el tiempo de los gentiles, hay oportunidad para el más vil pecador, judío o gentil, de alcanzar la gracia salvadora de Cristo y formar parte de su iglesia, su nuevo pueblo, que está constituido mayormente de gentiles. La oportunidad de conversiones masivas para los judíos será muy pronto, pero en período de gran tribulación, después que la iglesia sea arrebatada y levantada de este mundo por nuestro amado Señor. ¿Está usted preparado, preparada para irse con Cristo? Si no lo está, es mejor que se prepare antes que sea tarde. Preparémonos pues ahora para escuchar los comentarios de Matthew Henry, hoy con el tema Los primeros misioneros, Pablo y Bernabé, parte 10b. Hechos 13, 48 al 52. En contraste con la oposición de los judíos, vemos que los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Se alegraban sobremanera, puesto que habían hallado la luz, la verdad, el consuelo supremo de la salvación, con el poder que el Espíritu de Dios imparte a los que reciben a Cristo. Solo los que han pasado por esta bendita experiencia saben lo que es el verdadero gozo y la verdadera felicidad. Son así los más aptos para glorificar y dar gracias a Dios. El versículo termina diciendo, y creyeron, esto es, abrazaron la fe cristiana, todos cuantos estaban destinados a la vida eterna. El verbo griego significa, en su sentido primordial, poner en orden de batalla. Dice J. Leal, se refiere al llamamiento eficaz, la vocación eficaz a la fe, que es la puerta para la vida eterna. Trenchard observa que el participio griego tetamenoi se emplea en los papiros para indicar los inscritos en algún libro o registro, y la misma verdad se expresa por la figura de un rollo o libro de vida en el que se hallan inscritos los salvos. Cita, entre otros lugares, Filipenses 4:3, también citado por J. Leal. Matthew Henry dice, creyeron aquellos a quienes Dios dio gracia para creer. Vinieron a Cristo aquellos a quienes el Padre atrajo y el Espíritu Santo hizo efectivo el llamamiento del Evangelio. Es cierto, con tal de que no se deje a un lado la cooperación humana, siempre con el poder que el Espíritu Santo da a la gracia de Dios. Como consecuencia de esta aceptación del Evangelio por parte de los que creyeron, vemos que la palabra del Señor se difundía por toda aquella región. Los que habían creído hicieron cuanto estaba en su mano para extender la semilla del Evangelio. Estaban tan gozosos de haber sido hechos partícipes de la buena noticia que deseaban comunicar a otros aquello de lo que estaban llenos. Si nos hemos percatado del valor de las almas, del tremendo dilema que representa la salvación o la condenación eternas y el poder salvífico del Evangelio, no podremos menos que ser misioneros con los de cerca y con los de lejos. Misioneros entre nuestros amigos y familiares.
Pablo y Bernabé, después de sembrar allí semilla y plantar una iglesia cristiana, salieron para hacer lo mismo en otros lugares. No se nos dice que llevasen a cabo ningún milagro para confirmar la doctrina que predicaban, pero el que tantos paganos abrazasen la fe cristiana bajo la influencia del Espíritu de Dios era la mayor maravilla para aquellos a quienes Dios dispuso para la vida eterna. Los discípulos, según verso 52, que Pablo y Bernabé habían hecho en Antioquía de Pisidia, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pero los que habían echado las primeras semillas, Pablo y Bernabé, padecieron por ello persecución de parte de los judíos incrédulos y tuvieron que marchar pronto a otra parte. En efecto, dichos judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas a los principales de la ciudad, provocando una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus confines. Veamos cada detalle en particular. Los que toman la iniciativa en esta persecución son los judíos, que siempre hacen notar su influencia, pues, como observa Trenchard, siempre han manejado los asuntos financieros de las regiones donde residen. Ellos instigaron a mujeres piadosas, es decir, simpatizantes con la religión judía y distinguidas de la alta nobleza de la ciudad, las cuales, según W. Ramsay, solían destacarse en los asuntos públicos de la ciudad, al ejercer sobre ellos una influencia desconocida en las ciudades griegas. Estas mujeres de la nobleza influyeron a su vez en sus maridos, los principales de la ciudad. Mediante esta cadena de agentes de Satanás, se produjo la persecución contra Pablo y Bernabé. La persecución llegó hasta expulsarlos de sus confines. No huyeron llevados del miedo, sino arrojados por la violencia. Pero ellos, conforme al consejo que había dado Jesús, sacudieron contra los judíos incrédulos e instigadores de la persecución el polvo de sus pies. Declararon así que no tenían ya nada que ver con ellos y como detestación de su incredulidad llegaron a Iconio, se fueron a otra ciudad y dejaron detrás de sí el testimonio que habían ofrecido con toda buena voluntad a todos y sin distinción ni excepción, la gracia gloriosa del Evangelio. No se fueron a Iconio a buscar refugio, sino a proseguir su labor, porque así son los verdaderos misioneros. Así son los verdaderos llamados por Cristo. Nada ni nadie le hace parar de regar y expandir la semilla gloriosa del Evangelio de Jesucristo, porque es lo único que puede salvar al hombre. Es el único medio de gracia y de salvación para transformar vidas. No es la religión, mis amigos, no son tus propias ideas, ni tus pensamientos y conceptos y filosofías huecas del mundo. Es Cristo y el poder del Evangelio que puede transformar el hombre. ¿Es usted ya transformado por Él? Si no lo es, acuda a Él antes que sea demasiado tarde. Que Dios le bendiga y le ayude a hacerlo.
Amén.